Nos vino a visitar Carlos Bianco, que es el jefe de asesores de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, gracias por estar. A ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vos sabés que yo hacemos en el programa una tapa todos los días, que es como una tapa de revista, símil, viejas épocas en mi caso. Es un vicio que uno quiere seguir despuntando, como para darle un disparador a la conversación. Y uno de los temas, top de la agenda política termina siendo, dentro del oficialismo, dentro de la oposición, ¿qué hacemos con Cristina y con Macri como líderes, indiscutibles, por decirlo corto, de cada uno de los espacios políticos, que no les da para ser candidatos aparentemente, menos les da para no opinar en la interna? ¿Cómo crees vos que se resuelve este asunto? Mira, yo soy de los que hace mucho tiempo apoyé una eventual candidatura de Cristina a la presidencia. Es más, soy también de los que en 2015 pensábamos no solo que con Cristina no alcanzaba, sino que sobraba. Lo he dicho públicamente en 2019, perdón, en 2019. Si mal no recuerdo, el 2 de julio del año pasado, sentado ahí, me preguntaron por Cristina y yo dije que quería que sea 1000 veces candidata a lo que Cristina quiera. Y yo veo con muy buenos ojos una posible candidatura de Cristina como la principal referencia del peronismo en la Argentina, la conductora nacional del movimiento. O sea que, llamémosla la gran Pichetto, tiene lógica, digamos, que compitan los titulares y veamos cómo se resuelve esta situación. Yo hago una analogía por ahí un poco desgraciada, pero digo, esto es como un duelo, ¿no? O sea, espalda con espalda, corren y uno tiene que terminar saliendo de la cancha o por lo menos siendo derrotado por el otro. Yo prefiero decir que es la expresión más genuina de dos proyectos de país distintos. Eso es la forma en que yo veo el enfrentamiento político. A eso me refiero, entre eventualmente Cristina y Macri. Macri yo creo que concentra lo más granado de un modelo de exclusión en la Argentina, en donde obviamente una minoría acomodada, una minoría con recursos, puede tener una vida muy cómoda y muy tranquila, y una mayoría una vida de miseria. Eso fue demostrado durante los años de Cristina, que es justamente lo contrario, que fueron los años en donde se redujo muchísimo la pobreza, en donde se generaron muchísimos puestos de trabajo con el gobierno de Néstor y con el gobierno de Cristina. Y creo que eso es lo que se está necesitando en Argentina. Ahora bien, realmente lo pienso, lo dije muchas veces además. Planteas tu idea, que digamos es tu deseo, es tu posición. Sí, mi posición personal. Sí, está bien. Sí. ¿Lo ves posible eso? Porque, bueno, también estás en la política y ves las posibilidades y sabes que entre los deseos y las posibilidades a veces hay distancia. Mira, eso va a ser una definición que tome la vicepresidenta. En un momento muy complejo del mundo, en un momento muy complejo particularmente para ella, en donde hace muy poquito hubo un intento de asesinarla. O sea que seguramente que no es una decisión fácil para la vicepresidenta eventualmente presentarse a una candidatura bajo estas circunstancias. Pero bueno, va a depender de ella. Yo creo que el grueso del peronismo está esperando una candidatura de Cristina. Después se verá si es así o no y veremos cuáles son los instrumentos para definir una candidatura. ¿En el interior los gobernadores crees que también? No lo sé, no tengo yo diálogo con los gobernadores del interior, pero sí con muchísimos compañeros de la provincia de Buenos Aires que lo han expresado públicamente, además, en los últimos días. Antes, comparabas el gobierno de Cristina con el de Macri en sus políticas y dijiste durante el gobierno de Cristina. Sí. ¿Este no es el gobierno de Cristina o no es lo que Cristina hubiese hecho en todas sus políticas si fuese presidenta? No, lo último claramente no. Lo que digo yo, este es un frente político, es un gobierno de coalición. Me animo a decir, muy distinto a las características políticas que tenían el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, y que además también muchas veces uno no puede comparar momentos y escenarios estructurales internacionales distintos. El escenario que ha tocado a este último gobierno, con pandemia, con guerra en Europa, con precios de los commodities que se iban de repente arriba, pues caían muy rápidamente, con precios de la energía muy altos, tampoco es muy difícil de comparar con cualquier otro momento de la historia, me animo a decir, de los últimos 60 o 70 años. Pero seguramente un gobierno de Cristina hubiese tomado algunas decisiones distintas a las que se tomaron en esto. Probablemente vinculadas con la distribución del ingreso, que es algo con lo que
Cristina viene señalando hace tiempo. Me acuerdo aquel acto en el Estadio Único de La Plata, a finales de 2020, en donde Cristina ya anunciaba que eventualmente iba a haber un crecimiento muy alto en el año 2021. Sí, su pero última manifestación sobre el tema de los indicadores de pobreza y de indigencia, donde hace un año y medio que viene este bono para la señalando esa indigencia situación. salió prácticamente, lleva la firma casi de Cristina. Luis. ¿Fue un error entonces elegirlo a Alberto Fernández? ¿Fue Cristina quien lo eligió? Puede decir que es un gobierno de coalición. Coalición con Massa puede ser porque Massa tenía una preexistencia política, tenía un movimiento político, implicó un crecimiento, pero Alberto Fernández no existía prácticamente políticamente. Fue un invento de Cristina. Toda la interpretación que se hizo fue porque Cristina no llegaba con su propio, una cuestión de circunstancia electoral, y tenía que buscar una cara nueva, más moderada, más corrida al centro. ¿No compartís eso? No me animo a decir que Alberto no existía, había sido jefe de gabinete, era una voz importante. ¿Qué sector confluyó encabezado por Alberto para armar una coalición? Bueno, es un frente político que incorporó, más allá de la figura de Alberto como candidato a presidente, yo digo que no fue un error, fue una apuesta. Y también digo que en un contexto tan complejo también hay cosas importantes que se lograron durante este gobierno. Lo que decía anteriormente es que probablemente Cristina en otros asuntos hubiese tomado definiciones distintas, en tanto y en cuanto estamos en un frente político. Hoy en día está mucho más consultado y mucho más representado en algunas de las decisiones que se toman. Sí. Por ejemplo, en las decisiones en materia económica hay un mayor debate, hay una mayor participación de lo que sucedía pero con cuando... tres ministras que eligieron ahora, entonces no lo sé. Todo circula que están enojados porque no los han consultado a las partes de esa coalición. Mira, no lo sé porque yo no hablo directamente con la vicepresidenta. Y tampoco sé si efectivamente hubo una consulta o no, pero digo que en la materia principal, me animo a decir, que es la materia económica, hay un diálogo permanente entre los distintos factores del frente, del que además participamos nosotros, obviamente, como referencias de uno de los factores, que es el kirchnerismo. Hay un sector que en la pregunta de Luis me parece que falta, ¿no? Porque cuando se dijo con Cristina no alcanza, Cristina es la que motoriza, pero con Cristina no alcanza, Cristina fue a buscar también un candidato que el peronismo, para hablar rápido siempre, más corporativo, el peronismo, los gobernadores peronistas, la CGT, la parte social, no estructurada en líneas internas, también sustanciara, y creo que ahí Alberto Fernández intentó fundar un albertismo dentro de la coalición, cosa que, bueno, al cabo parece no haberlo logrado, y que tal vez, no sé si estas designaciones no son el último intento. Mira, no lo sé. Lo que yo digo es que cuando hay un gobierno que forma parte de un frente político, las definiciones tienen que ser tomadas en consenso con los distintos factores de ese frente político. Quizá en algún momento del gobierno de Alberto eso se soslayó, no se tuvo en cuenta, y eso generó algún cisma político, algunas discusiones, algunos matices, en algunos casos superficiales, en otros casos más profundos. Me parece que la clave de todo gobierno que no constituye solamente un partido ordenado verticalmente es la consulta con todos los factores respecto por lo menos de las medidas principales, no de la ejecución diaria y cotidiana de las políticas, pero sí de las líneas principales que lleva adelante ese gobierno. Ya vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, obviamente, porque vos asesorás al gobernador de la provincia. Pero tengo una visión ahí que quería compartir con vos, a ver qué te parece. Mañana asumen las ministras, como se decía acá, particularmente las que más llaman la atención son Kelly Olmos, ministra de Trabajo, y Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social. Casi como que Alberto se puso él mismo, ¿no? O sea, porque la relación de amistad íntima con Victoria Tolosa Paz, etcétera, es muy conocida, lo que no quiere decir que no tenga la capacidad de ser ministra, no estoy hablando de eso. Y Kelly Olmos, alguien que viene, digamos, del palo de Alberto del peronismo porteño. Son las ministras a partir de mañana de la conflictividad social en la Argentina, porque una arranca en la puja de paritarias que se reabre ahora con el moyanismo adelante pidiendo hasta un 133 para tratar de llegar a un 100,
Y después todo el tema de la chorrera de líos sociales que tenemos con los planes sociales, los movimientos, etcétera, etcétera. ¿No se está poniendo ya el propio presidente como fusible del conflicto social? O sea, me parece que hay una zona muy delicada desde el punto de vista político ahí. No, mira, yo creo que el presidente ha elegido a las personas que eventualmente serán de su confianza y que él considera mejor capacitadas para llevar adelante esta situación. Yo a Kelly no la conozco que tiene una trayectoria política de larga data. A Vicky sí, la conozco muchísimo porque además, más allá de su amistad, la amistad que pueda llegar a tener con el presidente, con nosotros ha tenido permanentemente una coordinación en su acción en la Cámara de Diputados. Ella es una diputada provincial, fue la cabeza de lista nuestra el año pasado y permanentemente está participando y discutiendo de nuestras actividades y discutiendo las políticas como corresponde a nuestro gobierno. El gobernador Kicillof lo ha hecho permanentemente, discutir todas las políticas de fondo, las ha discutido y las ha presentado ante todos los factores que representan al frente de todos. Yo digo, no creo que él se esté poniendo directamente como fusible, ni mucho menos. Me parece que ha elegido a dos personas que pueden trabajar en ese sentido. Te la doy un poco, sí. perdóname, te la doy un poquito vuelta porque la personalización a veces confunde y acá también hay ciertos códigos que respetar en la conversación. Te la pongo al revés. Porque gobernar la provincia de Buenos Aires es gobernar el Gran Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es la síntesis de la Argentina, empezando por la conflictividad de la sociedad argentina. ¿Cómo ves vos, cómo ve el equipo de Axel Kicillof esto, ¿no? La conflictividad social en una situación de inflación que no se detiene, en una situación de pobreza, de indigencia que crece a niveles que se desmarca dentro de la pobreza? O sea, ¿a dónde estamos parados ahí? ¿Estamos cerca de un abismo? ¿Está todo controlado? ¿Cómo está la situación? Mira, no, cerca de un abismo no. Obviamente no se pueden negar los problemas que tiene la Argentina, que son índices de pobreza muy altos, que son índices de desigualdad muy altos, que son índices de distribución del ingreso que no son los que nos gustarían tener a nosotros siendo parte de un gobierno peronista. Para otra fuerza política no creo que sea un problema la desigualdad en la Argentina, sino más bien un resultado natural de lo que determina el mercado y para quienes el Estado no tiene que participar, no tiene que involucrarse en la distribución del ingreso. Nosotros sí creemos que el Estado se tiene que involucrar en la distribución del ingreso. Yo no veo un escenario de abismo, ni mucho menos. Yo no veo un escenario de conflicto social expandido, ni mucho menos. Se están tomando desde el gobierno nacional. Hay voces que dicen postmundial, el panorama es negro. Sí, qué sé yo. También todos los noviembre dicen para todos diciembre sí. En general, salvo excepciones, no pasa nada o no pasa nada en muchos casos porque el Estado aparece ante esas situaciones como creemos nosotros que tiene que suceder. Yo lo que creo es que el gobierno nacional, particularmente a partir de la asunción del ministro Massa, ha dado los pasos que tenía que dar en el marco de un proceso. Ese proceso tenía un primer paso que era la estabilización de la economía, de las principales variables de la economía. Tenía un segundo paso que era obtener dólares para fortalecer las reservas, que eso también es equilibrar y estabilizar los temas macroeconómicos del país. Y ahora hay un tercer paso que es el desafío con el que se está trabajando, se están discutiendo inclusive qué tipo de instrumentos son los mejores en ese sentido, que es mejorar la distribución del ingreso. Me parece que eso es un proceso que obviamente siempre nos gusta, que siempre queremos que los problemas se solucionen más rápido, pero a veces los procesos llevan su esfuerzo, llevan su tiempo, llevan su convencimiento, llevan sus acciones, llevan sus viajes, llevan sus negociaciones, como veíamos recién que está llevando adelante el ministro Massa. Así que no, pero yo no veo un escenario de conflictividad social creciente, no veo un escenario de abismo, veo un escenario de trabajo en un escenario muy, muy complejo. Difícil. A nivel mundial, muy complejo a nivel mundial. Campolongo, discúlpame, te corté recién. No, en realidad era anecdótico, pero se puede mirar más políticamente. Yasky, ¿sí? Representante de la CTA, gremio combativo, como se dice habitualmente, fue crítico con respecto a la designación de Kelly Olmos, por ejemplo, con lo cual da señales de que ahí hay turbulencias, ¿no? Kelly Olmos, como bien lo señalabas vos, tiene una trayectoria en el peronismo, lo señalaba él también. Exactamente no podría decir que sea ahora sí, pero que siempre se asimiló a Alberto Fernández. No. Por historia propia de Guardia de Hierro y demás. Pero la cuestión
era un poco que lo que decía Carlos con respecto a que me parece que él pinta un panorama donde no niega la dificultad, pero no niega la gravedad de una espiral de violencia que está creciendo cada vez más, mismo con el atentado a la vicepresidenta y otros factores más, ¿no? De violencia social creciente. Una pregunta más para la popular. Andrés Larroque, el Cuervo, ¿es el que dice lo que los demás no pueden decir? No, Andrés Larroque es un dirigente con una larga trayectoria dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, y en tanto dirigente expresa lo que piensa. Algunos coincidimos con algunas de las cuestiones que dice, algunos decidimos decirlo, otros no, pero no, él expresa lo que piensa. Suele estar un pasito más adelante de las Bueno, de las es cosas, un vocero importante del kirchnerismo. Es un vocero importante del kirchnerismo, es así. Y además es un compañero del gabinete que trabaja todos los días para mejorar la situación social en la provincia de Buenos Aires, pero además de eso es un dirigente que tiene derecho a opinar, como en muchos momentos decían de Berni, que por qué hablaba Berni. Bueno, porque son dirigentes históricos del peronismo y en tanto y en cuanto dirigentes opinan sobre las cuestiones políticas. Tema Berni. Sí. Estamos a una semana, mañana de lo de La Plata. Hoy Gimnasia volvió a jugar en La Plata, estuvimos con el móvil ahí, la familia yendo al estadio a que le hagan un homenaje a Lolo Regueiro, el fallecido en todo este desgraciadísimo episodio. Una de las cosas que se dijo en los medios a chorreras esta semana y periodistas de todos lados fue: ¿qué tiene Berni que es intocable? ¿Tiene algo que lo hace intocable? Mira, primero, nadie es intocable. Nadie es intocable salvo quienes han sido elegidos por el voto popular hasta que terminan sus mandatos. Eso es el respeto por la democracia. Todos los que somos ministros, jefes de asesores, secretarios, subsecretarios, independientemente de si esa ficción que se dice puso su renuncia a disposición, nuestro cargo depende del gobernador y el gobernador decide sobre nosotros respecto de sus necesidades y nuestro desempeño. Eso es así para todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Por eso te decía, no es intocable. ¿Qué tiene Berni? Que lo dijo el gobernador el otro día en una nota que dio. Es una persona que trabaja con mucha afición, con mucha responsabilidad, que permanentemente está al tanto de los temas, permanentemente está directamente trabajando en la solución, y que, como nos puede pasar a todos, puede haber una falla en nuestros equipos. En este caso en particular hubo un mal, yo lo dije también públicamente, fue un mal diseño del operativo policial y una mala implementación. Después la justicia tendrá que ver por qué sucedió eso. Si es que había sobreventa de entradas, si es que había sobreventa, una sobreexistencia de público respecto al que podía ingresar a la cancha, si hubo un mal desempeño efectivamente que generó el tumulto de la policía, cuando tiraron los gases, cuando tiraron las balas de goma, cuando tiraron las postas de estruendo. Eso es otra historia, pero no digo que sea intocable, solo digo que... Particularmente yo, en el comunicado de la Gobernación, que es el comunicado de Kicillof, digamos, no noté una posición condescendiente. No hizo leña del árbol caído, pero indicó: acá hay que ir a fondo con la investigación. Esa fue la posición que yo leí, por lo menos. Efectivamente, y lo dijo... Última pregunta. ¿Va por la reelección Kicillof? Mira, eso lo va a definir el frente político nuestro. Kicillof siempre ha traído como objetivo para gobernar la provincia de Buenos Aires llevar adelante una transformación estructural que hace mucho tiempo que necesita la provincia, como te decía, en un contexto mundial muy complejo y en un contexto particular de la provincia muy particular. Nosotros no nos cansamos de señalarlo. La provincia de Buenos Aires explica el 40% de casi todo lo que sucede en Argentina: la producción agropecuaria, las exportaciones, la producción industrial y mucho más de los bolsones de pobreza, de indigencia, por cuestiones estructurales. Muy difícil solucionar eso cuando solo recibe una coparticipación del 22% y que históricamente en los últimos años, desde el 88 hasta acá, ha tenido recursos insuficientes salvo situaciones estructurales. Después definirá nuestra fuerza política si es el gobernador Kicillof el que se tiene que volver a presentar para la reelección. Lo dije también muchas veces, mi pensamiento personal, independientemente del gobernador Kicillof, en cualquiera de los casos, aquellos funcionarios del Ejecutivo que tienen posibilidades de reelegir, si llevan adelante un mandato correcto, exitoso, como creo yo que está llevando adelante el gobernador Kicillof, es naturalmente
se piensa naturalmente que pueden ser los candidatos. Pero bueno, eso es una posición personal en general, en abstracto te lo digo. Después en concreto será nuestra fuerza política la que defina las candidaturas para presidente, para vice, para gobernador, vicegobernador, etc. Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof en la provincia, gracias. A ustedes, muchas gracias.